Bueno, pues en este video vamos a presentar las estructuras lógicas de almacenamiento. Primeramente empezamos con el tema 3.1, que es sobre la definición de espacio de almacenamiento, el cual en IBM el espacio de almacenamiento se refiere a la estructura lógica y física donde se almacenan los datos de la base de datos. DB2 utiliza jerarquía de objetos para gestionar este espacio, los cuales son los contenedores, que son archivos o dispositivos físicos, que pueden ser discos, particiones o file systems. Las espacios de tabla, que son unidades lógicas que agrupan contenedores y almacenan objetos, tabla, índices, etcétera. Y la base de datos, que es la conexión de table spaces que contienen los datos. Luego tenemos los tipos de table spaces que están clasificados según su uso, que puede ser irregular, que está gestionado por el sistema operativo. Estos son ideales para el desarrollo o ambientes pequeños. Y aquí tenemos un breve ejemplo de cómo se crea un table space. Por otro lado, tenemos otro space grande que este está gestionado por DB2, tiene mayor control y rendimiento para producción y tenemos un ejemplo de cómo se crea este. Luego los componentes clave, como componentes clave tenemos el extend, que es el bloque de espacio asignados a objetos dentro del table space, las páginas, que son la unidad mínima, que puede ser de 4 kilobytes, 8 kilobytes, 16, 32, y estos pueden ser configurables al crear el table space y las áreas de memoria para caché de datos vinculadas a los table space. Luego la configuración recomendada, que son estos datos, y usar DMS para entornos críticos por su mejor rendimiento, el cual nos pasamos luego al 3.1.2, que es la definición y creación del espacio asignado para cada base de datos en IBM DB2. Cada base de datos requiere una estructura de almacenamiento bien definida para organizar sus objetos, que son tabla, índices, lobs, etcétera. Esta estructura se compone de table spaces, que es lo del tema anterior, que asignan espacio físico a discos, archivos, de manera lógica, el cual es el otro tema es sobre espacios asignados por defecto al crear una base de datos. Cuando se crea una base de datos, automáticamente se generan table spaces predeterminados con roles específicos. Tenemos el syscat space, que almacena el catálogo del sistema, metadatos, esquema y privilegios. El temp space, que es el espacio temporal para operaciones como order by o joins complejos. El user space 1, que es el table space predeterminado para tablas e índices de usuarios, que el cual aquí tenemos un ejemplo de una sentencia dentro de DB2 para, para crear la asignación personalizada de espacio para base de datos con requisitos específicos. Se pueden definir table especies adicionales durante o después de la creación. Durante la creación de la base de datos, pues se aplica esta sentencia que tenemos aquí, el cual pues se puede notar el table space personalizado con 50 gigabytes este, y el espacio temporal alternativo. Luego tenemos la creación manual posterior, que puede ser, que no puede ser, sino es de esta manera. Y pues eso sería todo por este tema y nos pasamos al 3.1.3 con respecto a las bitácoras. Las bitácoras logs en IBM DB2 son fundamentales para garantizar la integridad, recuperabilidad y consistencia de los datos. Registran todas las transacciones y cambios realizados en la base de datos, permitiendo recuperaciones en caso de fallos. Con respecto a los tipos de bitácoras que tenemos en DB2, puede ser la bitácora de transacciones, el transaction log, que registra todas las operaciones de modificación, que es el insert, el update, el delete. Luego tenemos que este permite recuperación ante fallos, el rollback, el roll forward y se almacena en archivos secuenciales.
También tenemos la bitácora circular, que su propósito está diseñado para entornos no críticos, para desarrollar pruebas, ambientes pequeños, que también no permite la recuperación a un punto en el tiempo, solo se puede recuperar hasta el último backup. Y con respecto al mecanismo, que DB2 utiliza un conjunto fijo de archivos log. Cuando se llena, se sobreescriben y no se guardan copias históricas de logs. Las ventajas, que su simplicidad, el ahorro de espacio. Y con respecto a las limitaciones, es que tiene una recuperación limitada. Si la base de datos llega a fallar, solo puede recuperar hasta el último backup, que es el cual la pérdida de datos desde el backup, y que es incompatible con HADR, que no se puede usar en entornos de alta disponibilidad. Luego tenemos otra bitácora dentro de DB2, que es la bitácora archivada, que es el archival logging, que también como propósito principal tiene entornos críticos, producción, alta disponibilidad, permite recuperación a un punto en el tiempo, y configuración de HADR, cuyo mecanismo, los logs no se suelen sobreescribir, se archivan en una ubicación externa. DB2 puede usar logs archivados para recuperar la base de datos hasta un momento específico. Y con respecto a las ventajas, es que tiene recuperación avanzada, que son la recuperación ante fallas con mínima pérdida de datos usando logs archivados, soporte para HADR y réplicas, que también permite restaurar la base de datos a un momento exacto antes de que surgiera un error que cometimos nosotros como humanos. También con respecto a las limitaciones, requiere administración y que consume espacio. Con respecto a las diferencias de ambas bitácoras, es que el Circular Logging solo recupera hasta el último backup, y el Archival Logging hasta un momento específico. Y lo también otra de las diferencias entre estas dos son el soporte para HADR, espacio en disco, la complejidad, y que es recomendado para desarrollo pruebas, el Circular Logging, y el Archival Logging para producción y problemas críticos. Con respecto a las particiones, que es otro de los temas, antes de pasar con mi compañero, eh, las particiones en IBM DB2, pues de esto nos permiten distribuir los datos de una tabla o índice en múltiples segmentos lógicos o físicos para mejorar el rendimiento, la escalabilidad y administración de grandes volúmenes de datos, el cual, con respecto a los tipos de particionamiento en DB2, puede ser el particionamiento de tablas, que divide una tabla en particiones lógicas basadas en rangos de valores, cuyas ventajas mejoran el rendimiento de consultas con filtros por rango y permite operaciones de mantenimiento. También tenemos el particionamiento de base de datos, que distribuye los datos en múltiples servidores o nodos, cuyas ventajas es ideal para entornos, data warehousing o grandes cargas analíticas, y paraleliza operaciones, consultas o carga de datos. Y los beneficios son los siguientes, que con el table partitioning, consultas más rápidas por filtro de rango con respecto al otro, tiene un paralelismo masivo, e igual la escalabilidad suele ser diferente, como lo podemos ver ahí en la tabla. Las operaciones por partición, balanceo de carga automático, la disponibilidad, pues todo esto es muy diferente. Los espacios privados también, conocidos como Private Spaces, son áreas de almacenamiento dedicada a objetos específicos de un usuario o aplicación, proporcionando mayor control sobre el rendimiento, la seguridad y la administración de los datos. Con respecto a la definición y características, que es un espacio privado, es un almacenamiento asignado exclusivamente a un usuario, esquema o aplicación, a diferencia de los table spaces compartidos como User Space 1. Estos nos permiten el aislamiento de los datos, la optimización de rendimiento y la gestión de seguridad.
Los casos comunes de uso, este, que es en base de datos multiinquilino, aplicaciones críticas que requieren recursos dedicados, el cumplimiento de normativas de segregación de datos y con respecto también una pequeña tabla en diferencia de los table spaces privados a los públicos, es que el privado, como rendimiento, ofrece una configuración optimizada para cargas específicas con respecto al espacio público, que es el uso genérico y tiene una posible contención. Con respecto a la seguridad, tiene permisos granulares en el espacio privado, en el espacio público tiene acceso compartido. Al mantenimiento, el espacio privado tiene operaciones independientes, el espacio público impactos a múltiples usuarios. El privado tiene aislamiento, facilita crecimiento controlado y el público limitado por diseño compartido. Y finalmente nos pasamos al 3.1.6. Bueno, son los espacios para objetos o en inglés Object Spaces, que en IBM DB2 los espacios para objetos son regiones de memoria o almacenamiento, donde se ubican diferentes tipos de objetos de base de datos como tablas, índices o paquetes. Estos permiten organizar y optimizar el uso de la memoria y el almacenamiento. Se suele manejar en la base de datos en MSDB para registrar su uso, estado y estadísticas de acceso. En el caso de DB2, para ZOS se puede pensar en table spaces y en index spaces como formas de espacios para objetos. En DB2, LU, que es de Linux, Unix y Windows, se gestiona a través de table spaces que se asignan a objetos y pueden distribuir entre contenedores. Algunos de los beneficios es la separación lógica de objetos, optimización de rendimiento, como por ejemplo se puede poner un índice en un espacio distinto para mejorar el I/O, y mejora la administración del crecimiento. Aquí podemos ver en esta imagen cómo se utiliza este mismo sistema para la partición de diferentes, pues, ¿cómo se dice? Table spaces, de lo que estábamos hablando. Podemos ver en esta imagen cómo se ve la partición, diferentes particiones de diferentes, eh, pues, tipos. Y, y ya dale a la siguiente, que nos pasaríamos a segmentos, que en segmentos, en una DB2, un segmento es una unidad de memoria compartida, principalmente usada en la arquitectura del motor para dividir y asignar recursos. La memoria total se divide en segmentos de memoria, como código, buffers, datos, logs y etcétera. Estos segmentos se manejan mediante el DB2 CISC, que es el proceso del motor. Los segmentos pueden ser compartidos o privados dependiendo del tipo de recurso. En MSDB, los segmentos se monitorean para observar cuánta memoria usa cada componente, como por ejemplo buffer pools, stored memory, etc. En estructuras físicas, por otro lado, en el almacenamiento, un segmento puede ser una sección de un table space donde se agrupan páginas para ciertos objetos. Segmentación también ayuda a gestionar el crecimiento de objetos como tablas o índices. Y aquí tenemos una pequeña imagen de cómo se muestra los segmentos, pues. Bueno, nos pasamos con la memoria compartida. En la memoria compartida en IBM DB2 es una clave para la eficiencia del motor. Se utiliza para almacenar datos y estructuras que deben ser accesibles para múltiples procesos o subprocesos, como los ya antes mencionados, que ya les había dicho, que por ejemplo tenemos a los buffer pools, los log list, los cache y el catalog cache. En esta memoria se asigna al iniciar una instancia y se libera al detenerla. Se configura mediante parámetros como database memory o
Instance Memory o Sort Teap, y etcétera. En MSDB y memoria compartida es lo siguiente. En MSDB se almacena información sobre cómo y cuánto de esa memoria compartida se está utilizando por cada componente o sesión, mientras que los administradores pueden usar comandos como db2pd -mem o mon-get-memory-pool para consultar estos valores. Y por último tenemos las instancias múltiples. En DB2, una instancia es un entorno de ejecución de una o más bases de datos que se ejecutan de manera independiente. Pueden tener múltiples instancias en el mismo servidor, cada una con su propio catálogo de bases de datos, parámetros de configuración, memoria, archivos de log y directorios de datos. Tenemos un ejemplo que es una instancia de para pruebas y otra para producción en el mismo servidor físico. ¿Cómo se relaciona con MSDB? MSDB puede contener información de monitoreo sobre múltiples instancias. Si están configuradas para reportar a un entorno centralizado como herramientas de monitoreo o administración, eh, cada instancia gestiona su propia memoria, espacios, segmentos y aunque puede coexistir. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se pues almacenan los datos dentro de la base de datos, que podemos ver que se extiende con 8 páginas continuas. Estas 8 páginas se almacenan dentro de un mismo archivo, pues como un archivo, y se manda a la base de datos. Después se guarda como un log file y sería todo.